Satanás tiene toda clase de herramientas. Mire, da lo mismo cuál herramienta utilice. No podemos negar el principio divino. El principio es que hay consecuencias al pecar. Satanás dice que no, pero toda la historia humana dice que el pecado trae consecuencias. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, el gran engaño. El título de este mensaje es El gran engaño. Y bien, engañar a alguien es mentirle, despistarlo, desinformarlo, es decir, extraviarlo. Así que pregúntese, ¿alguien me ha despistado? ¿He sido engañado? ¿He sido traicionado? Y es que a todos nosotros nos han mentido en la vida. O quizás nosotros engañamos a alguien, lo traicionamos o dimos información falsa o lo que sea. Y es interesante que al abrir la Biblia al principio, desde el principio, Dios quiere que aprendamos una lección muy, muy importante. Y usted dirá, eso debería estar en otro lugar de la Biblia, al principio. Tenemos el relato de la creación y luego está la creación del hombre y la mujer y después llegamos a un engaño que ha afectado a cada uno de nosotros y nos afectará siempre en nuestra vida. Se trata de una de las tácticas de Satanás que ha traído a nuestra vida culpa, temor, pena y daño. Eso hace el engaño. Muy importante este mensaje porque es muy claro en la Escritura lo que la Biblia dice del engaño y de engañar a alguien más. Vayamos al capítulo 2 de Génesis y veamos lo que dice empezando por el versículo 16. Dice así el versículo 16, «Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Bien, la pregunta es esta. ¿Qué es el gran engaño? Fíjese, el gran engaño es este. Podemos pecar sin ninguna consecuencia. Pecar sin ninguna consecuencia, ese es el gran engaño. Y eso pasa en la vida de todos en un momento u otro, al creer que podemos pecar contra Dios sin consecuencia alguna. Se ve en la vida de Adán y Eva, y en todas las Escrituras, y el resto de la palabra de Dios da testimonio del hecho de que no podemos pecar contra Él sin consecuencias. Nadie puede pecar, trae consecuencias. Y el diablo miente así, «Oh, Dios no quiso decir eso. Eso no es lo que te pasará. Sé que está en la Biblia y que puedes citar el versículo, pero no significa eso». Así que consideremos quién es el tentador en la Biblia y veamos un aspecto de él un poco distinto. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, «Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjese, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto». No es eso lo que Dios dijo. Vea lo que dice, «¿Les dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol del huerto?» Y escuche lo que dijo Eva,
del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. No dijo que de ninguno, sino de uno en particular. Y escucha entonces lo que dijo Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, no en realidad. Por tanto, esta es una criatura a la que Dios permitió en el Edén para probarlos y recibió su merecido y aún anda por ahí. Así es. Y no hay nada, escuche, nada bueno en lo que el diablo hace, porque es un engañador. Vayamos un momento a Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y hay más versículos. Solo quiero que vea que el diablo no es solo una serpiente. El diablo es un ser creado y fue tentado y probado y cayó. Y también caeremos hoy si no somos cautelosos en lo que pasa en nuestra vida. Quisiera entonces que pensemos en esto un momento, porque no ha cambiado, es igual. Así que aquí está el engaño. El engaño es que usted puede pecar sin consecuencias. Es mentira. Así es como actúa. Así miente. Puedes pecar, no importa lo que veas, lo que hagas, lo que oigas. Puedes pecar contra Dios y no hay consecuencias. Una mentira absoluta. Pregúntele a Dios, no dirás falso testimonio, y el diablo lo hace sin cesar. Así que debe preguntar algunas cosas. Satanás es quien tienta. ¿Cuál fue la tentación? Tenían todo lo que querían en el mundo, todo lo que necesitaban era el cielo en la tierra. Y Satanás dijo, pero hay algo que no tienen. Pueden ser como Dios. Pueden saber el bien y el mal. Serán como Dios. Piénselo. Cuando Satanás nos tienta, ¿no suele tentarnos con algo que no tenemos? ¿Nos gustaría tener? ¿O nos imaginamos tenerlo? Esa es su táctica. Y es interesante que cuando ella vio todo eso, dijo, bien, parece bueno para comer, agradable a los ojos. Así es, una experiencia increíble. ¿No es la misma mentira de Satanás hoy? Es bueno para su estómago. Ajá. Es decir, es grato y es agradable mirarlo y puede experimentarlo. Piense un momento en cuántos pecados entran en esa categoría. Su sabor, su aspecto y lo que usted experimenta. Puede ir desde la bebida hasta el sexo. Todo pecado puede incluirse en esa categoría. Y es exactamente lo que hizo Satanás. El asunto es que Satanás dijo, ¿de veras Dios les dijo eso? ¿Cuántas veces ha sido usted tentado? Y de una forma u otra expresó, me pregunto si fue realmente eso lo que Dios dijo. No sé si eso está en la Biblia. He oído que la gente dice que está en la Biblia. Escuché un mensaje sobre eso, pero no sé si Dios de veras lo dijo. Eso es precisamente lo que el diablo le dijo a Eva y lo que le dice a la gente hoy en día. Y por eso escuchará a la gente decir, soy creyente, pero no sé si creer toda la Biblia o no. ¿Sabe qué hace la gente cuando decide o no creerlo todo? Escogen las cosas que quieren creer, que no representan ninguna amenaza. Dios es un Dios de amor que ama a sus hijos. Oh, el cielo y esas cosas. Cuando la Biblia dice, el alma que pecare morirá, la paga del pecado es muerte. No los oye mencionar eso. Solo hablan de ir al cielo, de que Dios ama a todo el mundo y que no dejará que nadie muera y vaya al infierno. Por lo tanto, se ponen a escoger. En el caso de la Biblia, no se puede escoger. Si lo hace, será para tristeza y dolor tarde o temprano. El engaño que Satanás usó con Eva fue
está bien que coma, sé que Dios dijo no comas, pero puedes comer, todo estará bien. Ella no creyó lo que Dios decía, aunque Dios no dijo eso, sino el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Déjeme preguntarle algo. ¿Cree que eso haya cambiado? Nada ha cambiado, ya que la Biblia dice, el alma que pecare morirá. Aún es cierto. Por tanto, el gran engaño es este, porque siempre ha funcionado. Peque contra Dios sin consecuencias, cuando todos nosotros por experiencia y al mirar lo que pasa a nuestro alrededor, que hay consecuencias cuando se desconoce a Dios. Siempre ha sido así desde Adán y Eva y siempre lo será. Así que, sabiendo lo que es la tentación, pensemos en sus tácticas. ¿Cómo actúa Satanás? Satanás la llevó a dudar de la palabra de Dios. Ahí inicia todo. Si usted piensa dudar de la Biblia, va para abajo. Porque a la duda suele seguirla la negación. Bueno, mire, en realidad no creo eso. Yo creo que no hay problema con eso. Y lo que ocurre luego es que surge el engaño. La Biblia en realidad no dice eso. Dios no haría eso. Es un Dios de amor. No dejará que ocurra. Lo que pasa después es que la persona desobedece a Dios. Y ahí viene la ruina. Y ese es el camino que siguen una y otra vez. Y así es como vive la gente. Y aún le dirán, bueno, yo creo que Dios es un Dios de amor. No se atrevería a hacer eso. Pero toda la palabra de Dios da fe del hecho de que es un engaño creer que podemos pecar sin ninguna consecuencia. Las consecuencias están ahí, sea quien sea. Si mira su propia vida y es sincero, usted dirá, las cosas solo suceden. ¿No es interesante que las cosas solo suceden según lo que hizo? ¿O solo suceden según cuando las hizo? ¿No será algo que está en su conciencia y lo sigue turbando algo que quisiera cambiar en la vida? Dios no ha cambiado, sus principios tampoco. Y para mí es interesante y muy eficaz que desde el mismo inicio de su palabra, todas estas páginas en el Antiguo y el Nuevo Testamento, todas ellas atestiguan lo mismo. La paga del pecado es muerte. Hay consecuencias cuando se desconoce, se desobedece a Dios. Y pensando en esas consecuencias, veamos lo que Satanás le dijo a Eva. Y le dijo, este fruto los hará sabios. Así que apeló a sus deseos naturales. Eso es lo que hace Satanás. Por ejemplo, usted va por la carretera y ve un letrero donde se anuncia whisky, vino o algo más, pero no ve una botella rota, no ve que haya algún color ofensivo. Todo es atractivo a más no poder. Y el caso es el mismo cuando aparece gente o lo que sea que anuncien, lo hacen atractivo a la vista. Porque si usted lo ve y después piensa en eso el tiempo suficiente, en poco tiempo lo querrá, ya se trate de otro hombre o de otra mujer, o ya sea algo para tomar o para drogarse, o a un fármaco, o sea, Satanás tiene toda clase de herramientas. Mire, da lo mismo cuál herramienta utilice, no podemos negar el principio divino. El principio es que hay consecuencias al pecar. Satanás dice que no, pero toda la historia humana dice que el pecado trae consecuencias. Déjeme preguntarle algo. Antes de hacer algo que usted sabe que es incorrecto, mirar lo que no debe hacer, lo que no está bien, ¿acaso se detiene a pensar en cuáles son las consecuencias? Y el diablo le dirá, no hay ninguna consecuencia, todo el mundo lo hace. Pues tendrá que preguntar, Dios, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cree que Dios le dirá, está bien, te va a matar, pero está bien, no es bueno para ti? No. Él ha dejado bien claro en la Escritura la gran seriedad de esto, porque es una trampa.
Es imposible pecar contra Dios sin consecuencias. Así que debe preguntarse esto cuando se sienta tentado a hacer algo. Pregúntese, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Mire, cuando el Espíritu Santo está en su vida, lo va a llevar a preguntarse eso mismo. Porque es protector así como dador de la verdad. Señor, ¿qué estás diciendo? Y si usted ha sido creyente por algún tiempo, conoce el bien y el mal, sabe lo que es bueno y malo y esas cosas. Mire, la gente que vive una vida recta y piadosa no significa que es perfecta, pero su meta es la obediencia a Dios y viven esa clase de vida y no necesitan preguntarse si algo es correcto o no. Ya saben si es correcto o no, si es pecado o no. El pueblo de Dios debe vivir una vida santa. ¿Para qué? Para causar una gran impresión, no impresionar a la gente y que eso influya en quienes viven en pecado. Para empezar, a veces no nos quieren y harán todo lo posible para socavar lo que creemos o lo intentarán. Pero la verdad sigue ahí. El pecado siempre trae consecuencias, como dice la Biblia. Así que pensemos en esto un momento, en la tragedia que realmente ocurre. Adán y Eva oyeron la verdad. ¿Y qué hicieron? ¿Escucharon la verdad? Y la mentira de Satanás. Su inocencia, recuerde que eran inocentes, se convirtió en vergüenza. Y no solo hubo vergüenza en vez de gozo en su vida, sino que empezaron a sentir culpa, pena, temor y ser descubiertos. Piense en este Edén perfecto. Temor, pena, culpa, ser descubiertos. ¿Se imaginan lo que debieron pensar cuando oyeron venir a Dios? Oyeron sus pasos, digamos, y luego una voz que nunca olvidarían. Adán, ¿dónde estás? Dios no buscaba información. Mire, Él podría hacer eso hoy mismo, llamar su nombre y decir, ¿dónde estás? Si vive en pecado, quizás lo haya llamado varias veces de distintas formas y nunca supo quién era, pero lo sintió en su ser. ¿Dónde estás? ¿Por qué estás donde estás? Así que Dios preguntó, pero no pedía información. Quería que vieran dónde estaban porque estaban separados de Dios, escondidos en la maleza y tratando de cubrir su desnudez. No podemos imaginar la clase de terror que debió pasar por sus mentes al oír a Dios venir, sabiendo que habían pecado contra Él y que estaban desnudos, lo cual no habían sentido antes, y estar ahora ante ese Dios quien los amó tanto y les dio todo lo inimaginable, lo cual desecharon por un engaño. Pueden pecar y no habrá consecuencias. Todo lo que usted debe hacer es escuchar a alguna gente que ha seguido esa senda. Han perdido su familia, sus amistades, su trabajo y todo por un pecado deliberado e intencional en su vida. ¿Qué dijo el diablo? Dios no quiere eso. Estarán bien. Escuche, el pecado tiene consecuencias. Por lo tanto, ya que tiene consecuencias, usted no es la excepción. Usted dirá, ¿sabe qué? Mire todo el dinero que él tiene y su posición y todas esas cosas y también lo atractivo y lo popular que es. A Dios no le impresiona nada de eso. Hay consecuencias divinas por el pecado en la vida de una persona. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir, mire, no sé por qué Dios me hizo esto? Pues no fue Dios quien lo hizo. Fueron sus hechos. Su desobediencia lo provocó. La paga del pecado es muerte. El don de Dios es vida eterna. ¿Cuál escoge?
Bien, si quiere saber qué pasó, quisieron culparse uno al otro y quisiera darle una lista de lo que les sucedió, y lo primero es que perdieron su inocencia. Eran perfectamente inocentes, podrían estar desnudos sin ningún problema. Ahora debían usar ropa. ¿Qué tipo de ropa? De hojas. Tuvieron que buscar algo para poder tapar su cuerpo desnudo. Primero perdieron su inocencia, luego perdieron su relación con Dios. Por eso estaban muertos de miedo al oírlo venir. Lo tercero que perdieron fue su hogar en el Edén. Y note lo que les pasó. Fueron echados del Edén a un mundo donde debían luchar solos. Y no sé si lo recuerda o no, pero Adán vivió hasta que llegó a tener más de 900 años. Piense en esto. Estando en el Edén, lo tenía todo, y cuando fue echado vivió como 900 años en un mundo caído de maldad. Y de cuántas cosas pasaron entonces, cuántas veces se paró a pensar y quizás a decirle a Eva cuán bien nos iba en el Edén. Es lo que la gente suele decir cuando se aleja de Dios. Bien, lo que sigue, al salir de su hogar en Edén y ser expulsados, toda la humanidad fue afectada por la eternidad. ¿Sabe algo? Lo que ellos hicieron nos afecta. Y lo último, sentimos dolor, sufrimiento, aflicción, pena y pérdida a causa del juicio de Dios. Piense en eso. Este mensaje cabe en una frase. Pecar contra Dios trae consecuencias inevitables. Es nuestra elección. ¿Y qué hay de todo el pecado que ya ha cometido? Si está dispuesto a reconocerlo, dispuesto a venir al Señor Jesús a pedirle perdón por el desastre que ha hecho, no lo encubra. Bueno, Señor, he cometido errores. No, es peor que los errores. No trate de encubrirlo. Dios, pequé contra ti. Te he desobedecido. Me he opuesto a tus leyes. He hecho caer a los demás. He sido malvado, pecador en mi vida, y ahora te pido que me perdones, me limpies, me purifiques y me ayudes. Te necesito, Señor. Eso es lo que debería pedir. No puede venir a decirle, pues he dado mucho. O también, he tratado de ser un buen ciudadano, nunca he estado en prisión, he oído toda clase de cosas. Pero eso no tiene que ver con su pecado contra Dios. Necesita reconocerlo, pedirle perdón por eso, no porque va a hacer esto y lo otro, sino porque viene a Él por medio de Jesucristo, quien murió en la cruz y derramó su sangre. Ese fue el sacrificio de Jesús para nuestro perdón. Si excluye a Jesús de la ecuación, ¿cuál es la base de su salvación? No le alcanzaría con ser bueno. Solo la sangre de Cristo, derramada en el Calvario, pudo pagar nuestra deuda de pecado. Y no importa lo que haya hecho, dónde haya estado, con quién o lo que sea, si ha dispuesto sinceramente su corazón, pídale que lo perdone y arrepiéntase. ¿Qué significa? Que ha ido en esta dirección, y arrepentirse significa que da vuelta y va en la otra dirección, porque ahora se irá a Jesús. Todo se reduce a algo sencillo. O creo que me perdonará o no lo creo. Y sabré en mi corazón y creeré que es por lo que Jesús hizo que soy aceptado. Hace tanto que ando tan mal, dice usted, le diré esto. El apóstol Pablo mató creyentes,
los encarceló e hizo todo lo imaginable a los seguidores de Jesús. Y vea lo que Dios hizo por él. Pero lo derribó, lo cegó y captó su atención. Así que le aconsejo que no ponga a Dios a prueba, porque sé bien que si usted está escuchando, mirando o está aquí, ha oído la verdad, así que no tiene excusa ante Dios. Pídele que lo perdone, que limpie su ser. Ríndase a Él y será asombroso lo que hará en su vida. Amén. Padre, gracias porque jamás rechazaste a nadie que viniera a ti, arrepentido a confesar su pecado con sinceridad y de corazón. Así que te pido que todo aquel que oiga este mensaje se mire a sí mismo, no a alguien más, y se pregunte algunas cosas muy personales sobre su vida. Y cuando termine, que reconozca su pecado, su bajeza, su desobediencia y aún la maldad del corazón, y que entregue su vida a ti, clemente y amoroso Dios como eres. Sabemos que lo harás en Cristo Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.